Un padre, trabajador imparable, fue detenido y puesto en un camión rumbo a la deportación, frente a los ojos aterrorizados de sus propios hijos. ¿Imaginas ese infierno? Su único delito fue tener el acento de una tierra lejana, un acento que para algunos ojos ciegos es sinónimo de criminal. Esto no es una historia aislada, es el eco de un dolor que resuena en cada esquina de nuestras comunidades, el terror invisible que acecha a millones de familias latinas. Nos hace preguntarnos, ¿cuántos más han sido arrancados de sus hogares, de sus afectos, sin una razón justa, solo por el color de su piel o el idioma en sus labios? Lo que le pasó a él, con una hazaña inexplicable, podría sucederle a cualquiera de nosotros, a tu vecino, a tu amigo, a tu familia. ¿Y tú, qué harías en una situación así? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar es la cruda verdad detrás de miles de lágrimas no derramadas, una historia que promete revelar lo más humillante, lo más devastador, de un sistema construido sobre el prejuicio. Te aseguro que, al final, no solo conocerás la verdad, sino que sentirás cada golpe, cada injusticia como si fuera tuya. Pero esta historia no es la de un padre, sino la de una madre, una mujer cuyo nombre no recordaremos, pero cuya fuerza quedó grabada en el alma de todo el que la conoció. Ella era de esas mujeres que parecen talladas en la tierra misma, con manos endurecidas por el sol y la labor, y ojos que, a pesar de la melancolía que a veces los empañaba, brillaban con una determinación inquebrantable. Venía de un pequeño pueblo donde la pobreza era una compañera constante y los sueños, un lujo inalcanzable. Nació con la promesa rota de una vida mejor, en un lugar donde las oportunidades se desvanecían antes de nacer. Pero en su corazón llevaba un tesoro incalculable, sus dos pequeños, de 5 y 3 años. Eran la razón de su existir, el motor de cada amanecer, y por ellos, estaba dispuesta a todo. La idea de cruzar la frontera no surgió de un arrebato, sino de la desesperación cocinándose a fuego lento. Había intentado todo en su tierra, desde vender comida en el mercado bajo un sol abrasador hasta trabajar limpiando casas por una miseria. Pero nunca era suficiente. Sus hijos crecían, y con ellos, la necesidad de un futuro que ella no podía ofrecer. Con cada noche sin cena y cada par de zapatos rotos, la imagen de un norte próspero se volvía una obsesión. Susurros de primos y vecinos que habían logrado cruzar, transformados en leyendas de éxito y opulencia, alimentaron su esperanza. Les prometió a sus hijos, con la voz ahogada en un nudo de lágrimas contenidas, que se iría, que lucharía y que, de alguna forma, lograría reunirlos a su lado en esa tierra prometida. El viaje fue una sucesión de infiernos. Días de caminar bajo un sol que quemaba el alma, noches heladas bajo un manto de estrellas indiferentes, el miedo constante de ser descubierta, asaltada, o peor aún, que el desierto la reclamara. Llevaba solo una pequeña mochila con lo esencial, una foto descolorida de sus hijos y la fe inmensa de que cada paso la acercaba a un futuro mejor. La sed se convertía en un puñal en la garganta, el hambre en un vacío constante. Las promesas de los coyotes se desdibujaban con cada tramo, revelando la cruda realidad de un viaje donde las vidas humanas valían menos que fardos de mercancía. Pero cada vez que el cansancio se apoderaba de su cuerpo y la duda amenazaba con paralizarla, cerraba los ojos y veía los rostros de sus hijos, sus risas, sus miradas inocentes. Esa imagen era su combustible, su razón, su resistencia. Su determinación no era arrogancia, sino la pura y simple fuerza de un amor maternal que no conocía límites. Finalmente, tras semanas que se sintieron como siglos, llegó a la tierra de las oportunidades, pero la realidad distaba mucho del sueño. El idioma era una barrera infranqueable, las calles eran un laberinto de rostros desconocidos, y la soledad, una compañera constante. Los primeros meses fueron un calvario de trabajos precarios, donde su labor era subestimada y su dignidad, a menudo, pisoteada. Lavaba platos en restaurantes grasientos hasta que sus manos se agrietaban, limpiaba oficinas en la oscuridad de la noche, cobrando salarios que apenas le permitían un techo mínimo. La discriminación, disfrazada de miradas de desdén o de frases cortantes, acechaba en cada esquina. Sin embargo, su ética de trabajo, esa que traía desde su tierra y que le había enseñado su madre, era inquebrantable. No importaba cuán pesado fuera el día o cuán humillante la jornada, ella se levantaba al siguiente amanecer con la misma tenacidad. Poco a poco, con una paciencia forjada en la adversidad, comenzó a tejer una red de apoyo. Primero fue con otras mujeres latinas, migrantes como ella, que compartían las mismas cicatrices y el mismo anhelo por construir algo mejor. En las lavanderías, en las paradas de autobús, en los pequeños mercados latinos, encontró solidaridad. Compartían recetas de sus tierras, consejos sobre cómo sortear las dificultades y, sobre todo, la compañía que aliviaba la pesada carga de la soledad. Con el tiempo, logró un trabajo más estable en una fábrica de textiles,
donde sus dedos ágiles cosían sin descanso, y cada puntada era un eslabón más en la cadena que la unía a sus hijos. Y fue en esa nueva tierra, en medio del ajetreo, de los miedos y de las pequeñas victorias, donde la vida le regaló una nueva esperanza. Un nuevo ser creció en su vientre, un milagro que, a pesar de las circunstancias, la llenaba de una felicidad desbordante y un temor aún mayor. Pronto nació su tercer hijo, un varón de piel canela y ojos despiertos, pero con una diferencia abismal: él sería ciudadano de nacimiento, un puente, una ancla. La llegada de este nuevo miembro consolidó su pequeña familia en aquella tierra ajena. Sus dos hijos mayores, que había logrado traer con inmensos sacrificios años después, se aferraban a su hermano menor como a un tesoro. Jugaban en parques con nombres extraños, hablaban un idioma que a veces su madre apenas entendía, pero sus risas eran universales. La casa, un pequeño apartamento alquilado en un barrio multicultural, se llenó de los aromas de su tierra, de la música que la hacía recordar su origen y de las voces de sus hijos que llenaban cada rincón. Se sentía anclada, perteneciendo de una forma extraña a este nuevo lugar. Había construido su vida pieza por pieza, con el sudor de su frente y la fuerza de su espíritu. Pero la felicidad, aunque palpable, siempre venía acompañada de una sombra, un recordatorio constante de la fragilidad de su estatus. La incertidumbre migratoria era un fantasma que acechaba en los rincones de su mente, una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza y la de sus hijos, recordándole que, a pesar de todo lo construido, todo podía desvanecerse en un instante. Esa sombra de incertidumbre no tardó en manifestarse, no con la fuerza de un huracán, sino con la punzada fría de una navaja. Fue un martes por la tarde, un día común y corriente que se grabaría a fuego en su memoria. Iba con sus 3 hijos al supermercado del barrio, un lugar al que acudía cada semana para comprar las pocas especias de su tierra que podía encontrar. Su hijo mayor, Juan, de 10 años, le hablaba animadamente en un español fluido, explicando con gestos enfáticos su día en la escuela. La protagonista, con el bebé en el cochecito y la niña de 8, Sofía, de la mano, sonreía, absorta en la inocencia de sus pequeños. Pero al acercarse a la caja, una mujer rubia, de unos 50 años y con una mirada de severidad, que ya había visto varias veces en el mismo establecimiento, las miró de arriba abajo. No dijo nada, pero sus ojos, pequeños y fríos, parecían pesar en la piel de la protagonista. Cuando le tocó su turno, la cajera, que ya la conocía por sus visitas semanales, la saludó con amabilidad. Sin embargo, antes de que pudiera pagar, la mujer rubia interrumpió con un tono de voz áspero y condescendiente. «¿No entienden que aquí se habla inglés?», espetó, mirando directamente a Juan, que se encogió. La sonrisa de la protagonista se desvaneció. Intentó explicar en su inglés rudimentario que solo estaban hablando en familia, pero la mujer, que no era la cajera, la interrumpió de nuevo. «Si van a vivir aquí, deberían al menos aprender nuestro idioma. Esto es América, no su rancho». Las palabras, como piedras, golpearon el pecho de la protagonista. Sintió como la sangre le subía al rostro, la humillación quemándole las mejillas, el corazón latiéndole desbocado. La cajera, visiblemente incómoda, intentó calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho. Juan, que había comprendido cada palabra, se aferró a la falda de su madre, sus pequeños ojos llenos de miedo y confusión. Sofía, sin entender del todo la agresión, miraba a la extraña con una mezcla de sorpresa y temor. La protagonista pagó en silencio, sus manos temblorosas, su voz ahogada en un nudo de impotencia. Salió del supermercado con la cabeza baja, el alma encogida, arrastrando a sus hijos lejos de las miradas curiosas. Aquel incidente, aparentemente menor, abrió una grieta en su fortaleza, recordándole de la forma más cruda que, aunque había construido un hogar, seguía siendo una forastera a los ojos de algunos, una sombra vulnerable ante la hostilidad. El miedo, un viejo conocido, volvió a acechar. ¿Podría suceder algo peor? Esa mirada de desprecio se convertiría en algo más grande, en la destrucción de todo lo que había construido. La pregunta retumbaba de forma constante en su mente. Este incidente en el supermercado, aunque hiriente, fue solo un presagio de desafíos más sutiles pero igualmente profundos. Con el tiempo, la protagonista notaba cómo su hijo mayor, Juan, antes tan orgulloso de hablar español, comenzaba a cambiar. La escuela se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde los sonidos del inglés dominaban y el español se relegaba al patio de recreo, y aún así, con recelo. Juan, que había llegado a este país con la inocencia de un niño pero la carga de la adaptación, se sumergía con fervor en la cultura americana. Sus ídolos ya no eran los héroes folclóricos de su tierra, sino los personajes de caricaturas que veía en la televisión. Sus palabras en español se volvían más lentas, vacilantes,
como si tuviera que excavar en el fondo de su memoria para recordar una conjugación o una palabra sencilla. La madre, cuyo corazón guardaba con celo las tradiciones y el idioma de su origen, sentía una punzada de tristeza cada vez que Juan respondía en inglés a una pregunta en español, o cuando, avergonzado, le pedía que no hablara tan alto en la calle. Entendía la necesidad de adaptación, de integración, pero ¿a qué costo? El conflicto entre su deseo de preservar la herencia cultural latina en sus hijos y la necesidad de ellos de encajar en el nuevo entorno era una batalla silenciosa en su interior. Recordaba las canciones de cuna que le cantaba en su aldea, las historias de sus antepasados que le contaba al atardecer, la riqueza de un idioma que ahora parecía un lastre para su propio hijo. Observaba a Juan interactuar con sus amigos de la escuela, riendo cómplice de bromas que ella no entendía, celebrando festividades que le eran ajenas. Era el precio de la supervivencia, lo sabía, el peaje de la integración. Pero la dolía ver cómo, con cada palabra nueva en inglés, una antigua palabra en español se desdibujaba en la mente de Juan. No quería que olvidara de dónde venía, la fuerza de sus raíces, la belleza de su cultura. Sentía que se le escapaba un pedazo de su tierra, un pedazo de sí misma, a través de los ojos y la boca de su propio hijo. Era una tensión constante, una lucha no declarada, mientras intentaba hallar el equilibrio perfecto, que sus hijos fueran del nuevo mundo, pero sin olvidar el viejo. Y en medio de esa dualidad, solo esperaba que su amor fuera suficiente para anclarlos a ambos. A pesar de esas pequeñas, pero hirientes, grietas en la fachada de su nueva vida, la protagonista no se detuvo. Su espíritu indomable, forjado en la adversidad de su tierra natal, era su motor. Las puntadas que antes hacían sus dedos ágiles en la fábrica de textiles la llevaron a ver más allá de la cadena de montaje. Con los años, y observando la demanda de ciertos productos que le recordaban a su hogar, una idea empezó a germinar. Después de largas jornadas, ahorraba cada centavo, y con la ayuda de un pequeño préstamo comunitario, de esos que solo se gestan en la confianza y el apoyo mutuo entre migrantes, logró poner en marcha un pequeño puesto en un mercado de pulgas los fines de semana. Vendía tamales caseros, las mismas pupusas que su abuela preparaba, y algunas artesanías que ella misma confeccionaba con la destreza de sus manos. No fue fácil. Las primeras semanas apenas si cubría los gastos. Pero su sazón, su alegría contagiosa, y la historia de superación detrás de cada platillo, comenzaron a atraer a la gente. No solo a latinos que buscaban un pedacito de su tierra, sino también a americanos curiosos que se dejaban seducir por los sabores exóticos y la calidez de su sonrisa. El puesto creció, se hizo popular, y con él, la confianza de la protagonista. Dejó la fábrica y dedicó todo su tiempo y energía a su pequeño negocio, que ahora tenía un nombre simple pero significativo: Sabor de mi tierra. Su éxito no era solo económico, era una victoria moral, un bálsamo para el alma. Su apartamento, antes un refugio, se convirtió en un hogar donde el español fluía sin reservas, donde las risas de sus hijos se mezclaban con el olor a comino y cilantro. Juan, aun con su inglés pulido, ahora ayudaba a veces en el puesto, orgulloso de su madre y de la comida que preparaba. Sofía, con sus 8 años, ya era una pequeña experta en envolver tamales. Y el pequeño, el ciudadano americano, era la alegría, el símbolo de que si se podía prosperar, de que se podía echar raíces profundas en una tierra que no era la propia. Las celebraciones familiares se volvieron el centro de su universo. Cumpleaños con piñatas y villancicos, nochebuenas donde los tamales eran el plato principal, reuniones con amigos que ya eran familia, compartiendo noticias, sueños y el orgullo de haber llegado hasta ahí. La comunidad latina del barrio la admiraba, la respetaba. Era la prueba viviente de que la dedicación, el trabajo duro y el amor por la familia podían vencer cualquier muro, incluso aquellos invisibles y gigantescos que el sistema y el prejuicio levantaban. Había cultivado una sensación de pertenencia que nada ni nadie parecía poder quitarle. La sombra de la incertidumbre migratoria seguía ahí, latente, pero cada día parecía un poco más pequeña, un poco más lejana, eclipsada por la luz de lo que había construido. Pero entonces, un día nublado que se grabaría con tinta indeleble en el calendario de su vida, la sombra más grande que nunca había podido borrar de su mente apareció con una fuerza brutal, implacable. Era un jueves por la mañana, justo cuando comenzaba a prepararse para abrir su puesto. El aroma de los tamales cocinándose llenaba el pequeño apartamento, y sus hijos, ya listos para ir a la escuela, bromeaban en la cocina. De repente, el sonido. No era el claxon de un coche, ni la música de algún vecino. Era el rugido inconfundible de grandes motores diésel que se detenían abruptamente, seguido por un coro de voces autoritarias y el inconfundible sonido de sirenas que, aunque apagadas en ese momento, dejaban una estela de temor. Miró por la ventana y su corazón se congeló. Varios camiones grises,
con las letras ICE estampadas en un blanco imponente, bloqueaban la calle principal. Hombres y mujeres con uniformes oscuros y miradas firmes salían de los vehículos, comenzando a rodear los edificios. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Vecinos que salían para el trabajo retrocedían a sus casas. Gritos ahogados, puertas que se cerraban de golpe, y el llanto de niños asustados comenzaron a llenar el aire. «¡Corran! ¡Es ICE!», se escuchó una voz desesperada desde la planta baja. La protagonista, con los 3 niños a su lado, sintió como el suelo se le abría bajo los pies. Su mente, acostumbrada a la supervivencia, reaccionó al instante. «¡Escóndanse, rápido!», musitó, empujando a Juan y a Sofía bajo la cama, y apretando al más pequeño contra su pecho, buscando la protección de un armario. Desde la oscuridad del escondite, escuchó los golpes en las puertas, los ladridos de perros y el barullo en el pasillo. Podían ser sus vecinos, sus amigos, la gente con la que había construido una comunidad, los que ahora estaban siendo arrancados de sus hogares. El miedo de perderlo todo, de que sus hijos fueran testigos de una injusticia que marcaría sus vidas, era un veneno que le corría por las venas. En medio del caos, escuchó una voz juvenil, la de María, la hija de su vecina doña Elena, que gritaba desesperada desde el apartamento de al lado. Doña Elena había sufrido un derrame cerebral hacía unos meses y apenas podía moverse. Sabía que María la cuidaba, pero la chica, recién llegada, casi no hablaba inglés y era sumamente nerviosa. La protagonista pensó en su amiga, indefensa, y en la joven María, sola ante aquellos rostros severos. No podía quedarse de brazos cruzados. Sus ojos se encontraron con los de Juan en un microsegundo, en una mirada que parecía decir «cuídalos», antes de que, con una decisión que le heló la sangre, saliera de su escondite, entregándole al bebé. «No me tardo», le dijo a Juan, con una voz que intentaba sonar firme, aunque temblaba. Abrió la puerta y corrió hacia el apartamento de doña Elena, arriesgándolo todo. Golpeó la puerta. «María, soy yo. Estoy contigo». Pero su acto de valentía, su deseo de proteger, se convirtió en su propia trampa. Justo cuando intentaba ayudar a María a mantener la calma, un agente de ICE, de complexión robusta y mirada inexpresiva, apareció en el umbral del apartamento. La vio allí, sin poder entender sus explicaciones entrecortadas en español, asumiendo su presencia como una violación. Sin mediar palabra, 2 fuertes brazos la sujetaron. Sintió el frío metálico de los grilletes en sus muñecas, un dolor punzante que le anunciaba que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Su única culpa fue la empatía, el deseo de no dejar sola a una amiga en ese momento de terror. Mientras la sacaban a rastras, bajo la lluvia fina que había empezado a caer, sus ojos se encontraron con el camión, aquel mismo camión que había visto por la ventana, el mismo que ahora se erigía como el heraldo de su peor pesadilla. Levantó la vista hacia su apartamento, anhelando ver alguna señal de vida, una última mirada de sus hijos. Pero la ventana, como su futuro, permanecía oscura y vacía. Se la llevaban. ¿Y tú, qué sentirías si vieras cómo tu vida se desvanece en un instante, solo por extender una mano amiga? El mundo se derrumbó. De alguna manera, en medio del pánico y la confusión, había logrado ver a Juan asomarse por la ventana. Sus ojos, los mismos ojos que una vez la miraban con inocencia infinita, estaban ahora dilatados por el terror, inundados de lágrimas. Sofía, aferrada a su hermano mayor, gemía en silencio. Y el pequeño, el bebé, aunque aún no consciente de la magnitud de la tragedia, había comenzado a llorar con una intensidad que le partía el alma. «¡Mamá! ¡Mamá!». El grito desesperado de Juan se clavó en su memoria como un puñal. Intentó zafarse de los agentes, gritarles que sus hijos estaban solos, pero sus palabras se ahogaban en sollozos incontrolables. 2 agentes la sujetaron con firmeza implacable, arrastrándola hacia la bestia gris que aguardaba. Quiso volver, abrazarlos una última vez, explicarles que todo estaría bien, que mamá regresaría pronto, pero las cadenas invisibles de la burocracia ya la envolvían. La puerta del camión se cerró con un chasquido metálico, un sonido que resonó como una condena a muerte. A través de una pequeña ventana enrejada, vio por última vez la silueta de Juan, pequeño e indefenso, con Sofía a su lado, en medio de la confusión de la calle, solos. Esa imagen la persiguió en cada momento de su calvario. El viaje en el camión fue una tortura. Apretujada con otros detenidos, el aire denso de la resignación y el miedo llenaba el espacio. No había respuestas, solo miradas perdidas y sollozos ahogados. Luego vino la llegada al centro de detención. Un lugar de paredes frías e impersonales, un laberinto de pasillos iluminados con luces fluorescentes que no distinguían entre día y noche.
Le quitaron sus pocas pertenencias, la despojaron de su identidad, reduciéndola a un número en un expediente. El ambiente era deshumanizador, celdas abarrotadas, camas duras, el constante ir y venir de voces en inglés que no comprendía del todo, preguntas que la abrumaban. La comida, insípida y escasa, apenas le servía de alimento. Pero lo que más la consumía era la incertidumbre. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Quién los cuidaba? ¿Entendían lo que estaba pasando? La culpa la carcomía por dentro. Había prometido darles un futuro, y ahora, por un acto de compasión, los había abandonado a su suerte en un país que, de repente, se había vuelto hostil. Cada día se sentía como una eternidad, una tortura silenciosa. Intentaba comunicarse, preguntar por sus derechos, pero las respuestas eran concisas, a menudo en un inglés rápido que se le escapaba, o llegaban con una indiferencia que la hacía sentir invisible. Veía a otras mujeres en la misma situación, algunas con la mirada vacía, otras con la furia contenida. Compartían el mismo dolor mudo, la misma desesperación. Los abogados, cuando aparecían, eran como fantasmas, brevemente presentes, con palabras complejas y promesas inciertas. La burocracia migratoria era un monstruo con 1000 cabezas, cada una hablando en un idioma diferente, con reglas que cambiaban constantemente y procesos inentendibles. Llenaba formularios que no comprendía del todo, ponía sus huellas dactilares una y otra vez, y cada uno de esos actos la hacía sentir más pequeña, más indefensa, más atrapada. La esperanza era una vela que parpadeaba débilmente en la oscuridad, amenazando con extinguirse en cualquier momento. Su mente volaba hacia sus hijos, imaginando sus caritas, sus risas, sus juegos. Y cada vez que lo hacía, el nudo en su garganta se apretaba, y un llanto mudo sacudía su cuerpo, consumiendo la poca fuerza que le quedaba para sobrevivir. Había cruzado un desierto de arena, pero ahora se encontraba en un desierto de desesperación, donde la soledad y la incertidumbre eran aún más crueles. Mientras la protagonista languidecía entre esas paredes frías, en el mundo exterior, una batalla por su libertad apenas comenzaba. Los primeros días fueron de una confusión abrumadora para sus hijos. Juan, el mayor, asumió con una madurez prematura el rol de protector, aferrándose a la promesa de su madre de que no se tardaba. Pero la ausencia se prolongaba, y el pequeño apartamento se sentía inmenso, vacío. Fue doña Elena, la vecina a quien la protagonista había intentado ayudar, quien, recuperada de su susto y con un corazón lleno de gratitud, comenzó la búsqueda. No fue fácil. La barrera del idioma, los complicados laberintos legales y la indiferencia de muchos se interponían en cada paso. Llamaba a organizaciones, visitaba oficinas, preguntaba en cada esquina, pero la respuesta era casi siempre la misma: es complicado, requiere dinero, no podemos hacer nada. La desesperación comenzaba a hacer mella. Los ahorros de la protagonista, que con tanto esfuerzo había acumulado, apenas si cubrían los gastos básicos de los niños, y el costo de un abogado migratorio parecía una fortuna inalcanzable. Se sentían solos, atrapados en un sistema implacable que no solo parecía castigar a la protagonista, sino a toda su familia. La tristeza de los niños, la extrañeza por la ausencia de su madre, era un peso constante sobre la conciencia de doña Elena. Las llamadas a los centros de detención eran un ejercicio de frustración, largas esperas, transferencias constantes, y al final, poca o ninguna información sobre la situación de su amiga. La esperanza se atenuaba, parecía que la oscuridad lo consumiría todo. Sin embargo, en el punto más bajo de esa desesperación, cuando las puertas se cerraban una tras otra, apareció un rayo de luz. Doña Elena, en una de sus últimas y agotadoras visitas a una oficina de ayuda legal comunitaria, tuvo la fortuna de encontrarse con Elena Ramírez, una joven abogada bilingüe, hija de inmigrantes, que trabajaba pro bono ayudando a familias en situaciones desesperadas. Elena, con una empatía innata, escuchó atenta la historia de la protagonista, el relato de su valentía para ayudar a una vecina, la separación abrupta de sus hijos. No vio un expediente más, vio a una madre, a una mujer con una historia de lucha y amor incondicional. Sus ojos se humedecieron al escuchar el llanto de Juan por teléfono, implorando por su madre. «No se preocupen, haremos todo lo posible», dijo Elena con una voz firme y compasiva. Su compromiso no era solo profesional, era personal. Se dedicó con cuerpo y alma a desentrañar el complejo caso de la protagonista, navegando por la burocracia, buscando cada resquicio legal, cada argumento posible. Empezó visitando a la protagonista en el centro de detención, llevándole no solo información legal, sino también una chispa de esperanza, el conocimiento de que no estaba sola, que había alguien peleando por ella y por sus hijos. Su presencia era un bálsamo en medio de la desolación. La noticia de que había un abogado,
una persona real dispuesta a luchar por ella, le devolvió a la protagonista una pequeña parte de la fuerza que creía perdida. Las visitas de Elena Ramírez se convirtieron en las anclas de esperanza, las únicas luces en su sombría rutina. Le explicaba los pasos, los posibles escenarios, la preparaba para lo que venía, y sobre todo, le recordaba que sus hijos estaban siendo cuidados y que su comunidad no la había olvidado. La joven abogada se convirtió en la voz de la protagonista, en el puente entre su mundo de desesperación y la posibilidad de un futuro, por incierto que fuera. Llegó el día del juicio, un día teñido de una tensión casi insoportable, donde el destino de la protagonista y el futuro de su familia pendían de un hilo. La sala del tribunal, fría e impasible, parecía diseñada para empequeñecer a quienes se atrevían a presentarse ante ella. Bancas duras, paredes de un color neutro que acentuaban el gris del corazón, y un aire pesado cargado de ansiedad. Desde su silla, en el lado de los acusados, la protagonista observaba. A su lado, la joven abogada Elena Ramírez, un faro de determinación en el mar de la incertidumbre. En las bancas traseras, doña Elena y algunos rostros amigos de la comunidad, sus miradas de apoyo eran el único calor en aquella estancia gélida. Al frente, impaciente y severo, el juez. Su rostro, marcado por años de sentencias y desfiles de vidas rotas, no mostraba asomo de emoción, solo una autoridad pétrea. La audiencia comenzó. Elena Ramírez, con voz clara y firme, presentó el caso de la protagonista. Narró su viaje, sus sacrificios, el negocio que había construido, la comunidad que había tejido, y sobre todo, el heroico acto de empatía que la llevó a ser detenida. Argumentó con pasión sobre el amor maternal, la integración de sus hijos en la sociedad americana, el arraigo que había conseguido construir a pesar de las adversidades. Habló de la humanidad, de la oportunidad de redención, de una vida dedicada al trabajo honesto. Presentó evidencias, testimonios escritos de vecinos y clientes que alababan su carácter y su aporte a la comunidad. Habló del derecho a la unidad familiar, un principio que, para muchos, es sagrado. Pero al otro lado, la Fiscalía presentó su argumento con una frialdad desapasionada. Su discurso fue técnico, legalista, despojado de cualquier emoción. Se enfocaron en la letra fría de la ley, en el estatus migratorio irregular y en la violación administrativa, desestimando cualquier contexto humano. La protagonista no era una madre, ni una emprendedora, ni una vecina solidaria, era un número, un expediente que no cumplía con los requisitos. La balanza de la justicia, para ellos, se inclinaba únicamente por la rigidez burocrática, por el cumplimiento estricto de una normativa que no admitía matices. El juez, por su parte, escuchaba con una atención selectiva. Sus gestos, sus miradas, denotaban un prejuicio preexistente, una barrera invisible que se alzaba ante cualquier argumento sobre la humanidad de la protagonista. Las palabras de Elena Ramírez, cargadas de verdad y emoción, parecían rebotar en una coraza de indiferencia. La protagonista, en su escaso inglés, entendía solo fragmentos, pero captaba la esencia, una batalla entre la compasión y la inflexibilidad de un sistema, entre su vida de lucha y el frío de la ley. La espera de la decisión fue una agonía. Cada minuto era una eternidad, cada silencio una sentencia. El murmullo de la sala, las miradas furtivas, el rostro serio de Elena Ramírez, todo contribuía a enrarecer el ambiente. El racismo sistémico, ese que no necesita palabras altisonantes para manifestarse, se sentía en el ambiente, en la frialdad de las miradas, en la inexpresividad del juez, en la forma en que su vida parecía no tener el mismo peso que los artículos de un código legal. La protagonista cerró los ojos, visualizando los rostros de sus hijos, su único motor, consciente de que, en ese momento, su futuro se decidía en un idioma que apenas entendía, por personas que no la veían. La sentencia fue dictada con una frialdad y una rapidez que helaron la sangre. El juez, sin apenas levantar la vista del papel, pronunció las palabras que sentenciaban el destino de la protagonista: deportación. No hubo apelación posible, no hubo margen para la esperanza. Las palabras le llegaron a la protagonista amortiguadas, como si provinieran de un eco lejano, pero el impacto fue rotundo, devastador. Elena Ramírez, con el rostro desencajado por la impotencia, intentó articular una objeción, una súplica final, pero fue silenciada con un golpe del mazo. La balanza se había inclinado, no hacia la justicia, sino hacia la inflexibilidad de una ley que no conocía de matices humanos. El mundo se le vino encima. El sueño de una vida mejor, de un hogar seguro para sus hijos, se hacía pedazos. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva cruel. Le concedieron un par de horas para despedirse de sus hijos, un encuentro agridulce que partía el alma. En una pequeña sala del centro de detención, separada por un cristal, Juan, Sofía y el pequeño bebé,
traídos por doña Elena, veían a su madre a través de una barrera física que auguraba una mucho mayor. La protagonista, sin poder abrazarlos, les habló con la voz quebrada, intentando infundirles la fortaleza que ella misma ya no sentía. Les prometió que los llevaría en su corazón, que nunca los olvidaría, que lucharía por regresar. Sofía lloró sin consuelo, sus pequeños hombros sacudidos por la pena. Juan, con la mirada endurecida por el dolor, intentaba contener las lágrimas, aferrando con fuerza al bebé, que ajeno al drama, balbuceaba. Doña Elena, a su lado, les daba la mano, con sus propios ojos anegados en lágrimas. La despedida fue un desgarro. Una mano presionada contra el cristal, una promesa rota, una familia destrozada por un sistema que había decidido que la empatía no era un factor. El resto fue un torbellino de trámites finales, la devolución de las pocas pertenencias, la firma de papeles incomprensibles. Se sintió como si fuera una mercancía, despachada sin más. El viaje de regreso fue tan solitario y doloroso como el de ida décadas atrás, pero esta vez, con el inmenso peso de la derrota y la separación. Miraba por la ventanilla del avión, viendo cómo se alejaba la tierra que había creído su hogar, la tierra donde sus hijos crecerían sin ella. La impotencia la consumía, un dolor profundo, casi físico, por la brutal injusticia. La promesa de una vida mejor se había roto en 1000 pedazos, disolviéndose en el aire, llevándose consigo no solo sus sueños, sino un trozo irreparable de su corazón y el futuro de sus hijos. De vuelta en su tierra natal, la protagonista se encontró con un paisaje familiar, pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Las calles, el sol, los olores que una vez fueron consuelo, ahora le recordaban lo que había perdido. Cada mañana, al despertar en la humilde casa de su hermana, su primer pensamiento era para Juan, Sofía y el pequeño bebé. Los veía en cada niño que pasaba, en cada risa lejana. La ausencia de sus hijos era un agujero en su pecho, una herida abierta que no cicatrizaría. Intentó retomar su vida, vender comida en el mercado como antes, pero el entusiasmo, la chispa emprendedora que la había impulsado, se había atenuado. Las conversaciones sobre el norte y las oportunidades que ofrecía se volvían un tema doloroso, un recordatorio de su fracaso, no solo personal, sino de un sistema que había permitido esta injusticia. No era una simple deportación, era el desmantelamiento de una familia, la aniquilación de un sueño. A pesar del dolor desgarrador, una lección se arraigó profundamente en ella, la resistencia. Su historia, aunque marcada por la tristeza, se convirtió en un testimonio silencioso de la dignidad y la perseverancia. Había sobrevivido al desierto, había luchado en una tierra extraña y ahora debía sobrevivir a la memoria de sus hijos. Se unió a grupos de apoyo para madres deportadas, compartiendo su experiencia. Sus ojos, aunque velados por la melancolía, ahora irradiaban una nueva fortaleza, la de quien ha caído, pero se niega a ser quebrada. Su voz, antes ahogada, comenzó a levantarse, narrando la injusticia de un sistema que separa familias, que destruye vidas por puro tecnicismo. ¿Y tú, que me escuchas, crees que esta madre merece la separación de sus hijos por haber querido ayudar a una vecina? ¿Qué significa para ti la justicia familiar? ¿Cómo podemos, como comunidad, proteger a los nuestros de estas injusticias sistemáticas? Porque al final, esta no es solo la historia de una mujer, es la historia de miles, la historia de una lucha que aún no ha terminado, una llama que sigue latiendo en el corazón de nuestra gente. Corazón roto, la historia más devastadora que escucharás, un relato 100% ficticio pero increíblemente real de lo que miles de latinos viven a diario en Estados Unidos. Prepárate para conmoverte hasta lo más profundo. Cara llorando. En este guión, desentrañamos una injusticia que te helará la sangre, la historia de una madre, trabajadora y valiente, que solo buscaba un futuro mejor para sus hijos, y cómo el sistema se lo arrebató todo. Desde su humilde llegada, sus sueños de prosperidad, hasta el momento más desgarrador, una redada de ice que partió su familia en dos. Corazón roto. Destellos descubre cómo una vida se desmoronó por la discriminación, el racismo y los abusos de poder. ¿Fue su único error nacer en el lado equivocado de una frontera invisible? Silueta de persona hablando, queremos escuchar tu voz. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te ha tocado vivir o conocer una situación similar? Déjanos tu comentario, queremos leerte y saber tu opinión. Mano blanca indicando hacia abajo. Campana, no olvides suscribirte para más historias que necesitan ser contadas, darle like si esta historia te conmovió y compartir para que más personas tomen conciencia. En este guión, desentrañamos una injusticia que te helará la sangre, la historia de una madre, trabajadora y valiente, que solo buscaba un futuro mejor para sus hijos, y cómo el sistema se lo arrebató todo. Desde su humilde llegada, sus sueños de prosperidad, hasta el momento más desgarrador, una redada de ice que partió su familia en dos.
Corazón roto. Destellos descubre cómo una vida se desmoronó por la discriminación, el racismo y los abusos de poder. ¿Fue su único error nacer en el lado equivocado de una frontera invisible? ¿Fue su único error nacer en el lado equivocado de una frontera invisible? Silueta de persona hablando, queremos escuchar tu voz. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te ha tocado vivir o conocer una situación similar? Déjanos tu comentario, queremos leerte y saber tu opinión. Mano blanca indicando hacia abajo. Campana, no olvides suscribirte para más historias que necesitan ser contadas, darle like si esta historia te conmovió y compartir para que más personas tomen conciencia. ¿Fue su único error nacer en el lado equivocado de una frontera invisible? La respuesta, como verás, es una injusticia brutal que se esconde bajo el velo de lo legal, pero que destroza lo más humano. Su historia no es un cuento, es un espejo cruel que refleja la realidad de miles. ¿Y tú, que estás escuchando, qué sentirías si vieras cómo tu vida se desvanece en un instante, solo por extender una mano amiga? Dime en los comentarios, ¿qué harías en una situación así? Porque esto que le pasó a nuestra protagonista, le sucede a diario a familias valiosas, a personas honestas. Quédate, porque a continuación te revelaremos cada detalle de esta dolorosa separación, y cómo, a pesar de todo, esta madre encontró una nueva forma de resistir. Silueta de persona hablando, queremos escuchar tu voz. ¿Qué harías tú en un caso así? ¿Crees que la justicia fue justa para esta madre? ¿Consideras que nuestras comunidades están lo suficientemente unidas para combatir estas agresiones invisibles? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Mano blanca indicando hacia abajo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te ha tocado vivir o conocer una situación similar? Déjanos tu comentario, queremos leerte y saber tu opinión. No olvides suscribirte para más historias que necesitan ser contadas, darle like si esta historia te conmovió y compartir para que más personas tomen conciencia. ¿Te ha tocado vivir o conocer una situación similar? Queremos escuchar tu voz. Déjanos tus pensamientos en los comentarios sobre si crees que esta madre merece la separación de sus hijos por haber querido ayudar a una vecina. ¿Qué significa para ti la justicia familiar en un caso como este? ¿Cómo podemos, como comunidad, proteger a los nuestros de estas injusticias sistemáticas que continúan destrozando vidas y familias en nuestro entorno? Opinión es fundamental. Déjanos tu comentario, queremos leerte y saber tu opinión. Mano blanca indicando hacia abajo porque solo uniendo nuestras voces, cuestionando lo que parece inmutable, podemos aspirar a un cambio. Suscríbete para que no te pierdas más historias que necesitan ser contadas, dale like si esta historia te conmovió y, por favor, compártela para que la conciencia colectiva crezca, para que la empatía nos una y para que ninguna familia latina vuelva a vivir una injusticia como esta. La lucha es de todos, y cada voz cuenta. Porque solo uniendo nuestras voces, cuestionando lo que parece inmutable, podemos aspirar a un cambio. Suscríbete para que no te pierdas más historias que necesitan ser contadas, dale like si esta historia te conmovió y, por favor, compártela para que la conciencia colectiva crezca, para que la empatía nos una y para que ninguna familia latina vuelva a vivir una injusticia como esta. La lucha es de todos, y cada voz cuenta.